No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. Nunca imaginé que un jueves por la noche tan normal terminaría convirtiéndose en algo en lo que seguiría pensando semanas después. A los 55 años, se suponía que mi vida sería predecible. Trabajo, casa, una copa de vino y quizá una película antigua antes de irme a dormir. Pero aquella noche, todo cambió con una sola invitación inesperada. Recibí un mensaje en mi teléfono justo cuando estaba a punto de acomodarme con mi libro. El nombre del remitente hizo que contuviera la respiración. Daniel Parker. Un nombre que no había visto en años. Un nombre que traía consigo recuerdos de risas, miradas compartidas y algo que nunca llegamos a decir en voz alta, algo que siempre había permanecido entre nosotros. Hola, Elizabeth. Sé que es de último momento, pero estaré en la ciudad solo por una noche. Me encantaría que cenáramos y nos pusiéramos al día. Me quedé mirando el mensaje, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Daniel y yo habíamos trabajado juntos casi 2 décadas atrás. Era uno de esos hombres con un encanto tranquilo, nunca arrogante, pero siempre seguro de sí mismo. Entre nosotros siempre había existido una conexión. Nunca cruzamos ninguna línea, pero aquella sensación permanecía en el aire, esperando quizá el momento adecuado. Solo que ese momento nunca llegó. La vida nos llevó por caminos diferentes. Y ahora, después de tantos años, Daniel estaba de vuelta. Sentí que el corazón me latía con fuerza mientras respondía. ¿Dónde y a qué hora? Su respuesta llegó casi de inmediato. A las 8 de la tarde. En el bar de la azotea del Hotel Harrington. Parpadeé sorprendida. El Harrington era uno de los lugares más elegantes de la ciudad. Íntimo, sofisticado y bañado por una iluminación dorada que hacía que todo pareciera pertenecer a otra época. Aquello no parecía una simple cena entre viejos amigos. Respiré profundamente, alisé mi vestido con las manos y me repetí que solo sería una cena con un antiguo amigo. Pero mi reflejo en el espejo decía otra cosa. La forma en que me retocé el lápiz labial 2 veces. El hecho de que cambiara de pendientes en el último momento. Esa extraña sensación en el estómago mientras me preparaba. Todo delataba mi nerviosismo. Cuando llegué, el horizonte de la ciudad se extendía a mi alrededor como un mar de luces. El aire era fresco y llevaba consigo el aroma de una lluvia que todavía no había comenzado. Y entonces lo vi. Daniel. Estaba junto a la barandilla, contemplando la ciudad con un vaso en la mano. Los años habían sido generosos con él. Su cabello entrecano era más abundante de lo que recordaba y su figura seguía siendo firme. Cuando se giró y me vio, sonrió. Era la misma sonrisa de siempre, lenta, cálida y familiar, como si el tiempo no hubiera pasado. Elizabeth, dijo mientras se acercaba. Su voz era profunda, tranquila y conocida. Te ves exactamente igual. Me reí y negué con la cabeza. Eres un pésimo mentiroso. Él soltó una pequeña carcajada y me indicó que tomara asiento. Quizá. Pero lo decía en serio. La noche transcurrió entre conversaciones y risas, recordando antiguas bromas de la oficina y hablando de las personas con las que habíamos perdido contacto. Los años que nos separaban parecían desaparecer con cada historia y cada sorbo de vino. Y entonces, en algún momento entre el postre y la segunda bebida, la conversación cambió. Dime algo, dijo él con una voz más baja y reflexiva. ¿Por qué nunca pasó nada entre nosotros? Dejó la frase inconclusa, permitiendo que las palabras quedaran suspendidas entre los dos. Contuve la respiración. Sabía exactamente a qué se refería. Y la verdad era que yo misma me había hecho aquella pregunta innumerables veces. Mal momento, respondí finalmente. Tú estabas casado. Yo respetaba eso. Él asintió mientras pasaba una mano por el borde de su vaso. Lo estaba. Y cuando dejé de estarlo, la vida simplemente siguió adelante. Pero siempre me pregunté cómo habrían sido las cosas si todo hubiera sido diferente. Tragué saliva. Había algo profundamente especial en sentir que aquellos sentimientos del pasado podían regresar después de tantos años enterrados. ¿Y ahora te lo estás preguntando? Pregunté antes de poder detenerme. Daniel me miró durante unos largos segundos. Después, soltó lentamente el aire. Él soltó una suave carcajada. Lo estoy.
El aire entre nosotros se sentía cargado de emoción, como si estuviéramos al borde de algo desconocido. Y, por primera vez en muchos años, me permití preguntarme lo mismo. La noche estaba lejos de terminar. El bar de la azotea estaba mucho más tranquilo ahora, y el murmullo de la ciudad se había convertido en un suave sonido de fondo. La vela entre nosotros parpadeaba, proyectando sombras sobre el rostro de Daniel. Su expresión era difícil de descifrar, pero sus ojos, aquellos ojos profundos y pensativos, mostraban algo que nunca antes había visto. Algo que ni siquiera estaba segura de cómo nombrar. Tomé un sorbo de vino y apreté ligeramente los dedos alrededor de la copa. Entonces, dije, intentando mantener un tono despreocupado, ¿qué es exactamente lo que te estás preguntando? Daniel se recostó en su silla sin apartar la mirada de mí. Me pregunto cuánto podrían haber cambiado las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes. Sentí una cálida sensación en el pecho, una mezcla de nostalgia y algo peligrosamente parecido al anhelo. No puedes cambiar el pasado, Daniel. No, admitió mientras golpeaba suavemente el costado de su vaso con los dedos. Pero a veces el pasado encuentra la manera de regresar. Solté una pequeña risa y negué con la cabeza. Eso parece sacado de una película. Sus labios dibujaron una leve sonrisa. Quizá. Pero esta noche no parece una simple coincidencia, ¿verdad? Tragué saliva mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido. No estaba equivocado. Los años nos habían separado. La vida nos había llevado por caminos diferentes. Y, sin embargo, allí estábamos, dos personas sentadas frente a frente, ya no como compañeros de trabajo ni como viejos amigos recordando el pasado, sino como algo completamente diferente. Algo que había quedado sin resolver. El ambiente estaba cargado de esa clase de tensión que solo existe entre dos personas que alguna vez estuvieron a punto de convertirse en algo más, pero nunca llegaron a hacerlo. Ven conmigo, dijo Daniel de repente mientras se levantaba y me tendía la mano. Dudé. ¿A dónde? Sonrió y señaló hacia el ascensor con la cabeza. A dar un paseo. A algún lugar más tranquilo. Cada parte racional de mí gritaba que dijera que no. Que terminara mi copa de vino, me despidiera y regresara a casa con mi dignidad intacta. Pero mi corazón, aquel que alguna vez se aceleraba cada vez que él entraba en una habitación, tomó la decisión por mí. Tomé su mano. El calor de su palma contra la mía me provocó un escalofrío inesperado. Me condujo hacia el ascensor y, cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, el silencio entre ambos pareció hacerse todavía más intenso. Ninguno habló mientras descendíamos, pero podía sentir aquella tensión entre nosotros, fuerte e imposible de ignorar. Cuando las puertas se abrieron, Daniel me condujo por los tranquilos pasillos del hotel hasta que salimos a un patio privado, escondido del bullicio de la ciudad. En el centro había una pequeña fuente rodeada de paredes cubiertas de hiedra. Sobre nuestras cabezas colgaban unas luces decorativas que bañaban el camino de piedra con un suave resplandor dorado. Era uno de esos lugares que jamás encontrarías a menos que supieras exactamente dónde buscar. ¿Cómo conocías este lugar? Pregunté, rompiendo el silencio. Daniel metió las manos en los bolsillos mientras miraba alrededor. Me hospedé aquí una vez, hace muchos años. Encontré este patio por casualidad. Pensé que te gustaría. Sonreí mientras me abrazaba a mí misma para protegerme del fresco aire nocturno. ¿Recuerdas lo que me gusta? Su expresión se suavizó. Elizabeth, recuerdo todo de ti. La forma en que lo dijo hizo que sintiera un nudo en el pecho. Nos quedamos allí durante unos instantes, sin movernos, sin atrevernos a romper aquel frágil momento que parecía sostenerse entre nosotros. No sé qué es esto, admití finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé si es simplemente nostalgia. Daniel dio un paso hacia mí, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su presencia en medio del aire fresco de la noche. ¿Realmente importa? Levanté la mirada hacia él, buscando en su rostro alguna señal de tranquilidad, comprensión o quizá una confirmación de que no estaba equivocada por sentir aquello después de tantos años. Pero lo único que vi fue a un hombre que alguna vez había sido una pregunta sin respuesta en mi vida. Y ahora, por primera vez, parecía estar ofreciéndome una respuesta. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, hice algo que nunca me habría atrevido a hacer en aquella época. Busqué su mano. Y, de repente,
El pasado y el presente parecieron encontrarse de una manera que jamás habría imaginado. En cuanto mis dedos se cerraron alrededor de los suyos, algo cambió entre nosotros. No era solo nostalgia. Era algo real. Algo que seguía vivo. Lo sentí en la manera en que su pulgar rozó suavemente mis nudillos y en la forma en que sus ojos buscaron los míos, como si estuviera esperando mi permiso para dar un paso más hacia lo desconocido. No me aparté. Daniel soltó lentamente el aire, como si intentara permanecer plenamente presente en aquel momento. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. No estaba segura de nada, excepto de una cosa: no quería soltar su mano. Así que no lo hice. En cambio, apreté un poco más sus dedos y le ofrecí una pequeña sonrisa, casi nerviosa. Creo que he pasado demasiados años estando segura de las cosas equivocadas. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero finalmente solo asintió y entrelazó sus dedos con los míos. Y así, los años que nos separaban comenzaron a desaparecer. Caminamos en silencio siguiendo el sendero de piedra que atravesaba el patio. El lejano murmullo de la ciudad parecía estar a kilómetros de distancia. El aire nocturno era fresco y llevaba consigo el aroma de una lluvia que todavía no había llegado. Me sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás a la mujer que había llegado al bar de la azotea apenas una hora antes. Cuando llegamos al extremo del patio, Daniel se detuvo y se volvió completamente hacia mí. Su expresión era difícil de interpretar, pero sus ojos, profundos y serenos, guardaban algo que ninguno de los dos había dicho todavía. «Hay algo que nunca te conté», dijo mientras se frotaba la nuca. «¿De cuándo trabajábamos juntos?» Incliné la cabeza. «Ah, ¿sí?». Daniel dudó y luego soltó una pequeña carcajada mientras negaba con la cabeza. «Solía inventarme excusas para pasar frente a tu oficina, incluso cuando no tenía ninguna razón para hacerlo». Sentí una cálida emoción en el pecho, como una pequeña chispa de aquel sentimiento que casi había olvidado. Sonreí. Yo lo sabía, admití. Solo que nunca supe por qué. Su mirada se suavizó. Porque estar contigo hacía que mi día fuera mejor. La sencillez de sus palabras hizo que contuviera la respiración. No era una gran declaración ni una frase de película, pero de alguna manera significaba mucho más que cualquiera de esas cosas. Tragué saliva mientras aquella antigua tensión volvía a aparecer. La misma tensión que siempre había existido entre nosotros, escondida justo debajo de la superficie. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada?, pregunté, ahora con una voz más suave. Él exhaló y pasó una mano por su cabello entrecano. Porque estaba casado y porque te respetaba demasiado como para ponerte en una situación así. Sentí que el pecho se me apretaba. Entonces dio un paso más hacia mí, lo suficiente para que pudiera sentir su calor. Ahora me pregunto si ya se nos acabaron las razones para mantenernos alejados. Lo miré fijamente mientras mi pulso se aceleraba. Siempre había existido algo inconcluso entre nosotros, algo que nunca dijimos. Y ahora, allí de pie en aquel tranquilo patio, comprendí que aquello seguía esperando un desenlace. O quizá un comienzo. Solté el aire que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Daniel, no sé qué es esto, admití. No sé si es simplemente el pasado regresando a nuestras vidas o si es algo más. Me observó durante unos largos segundos antes de levantar suavemente la mano y apartarme un mechón de cabello del rostro. ¿Y si es ambas cosas? Su gesto fue cuidadoso y vacilante, como si temiera que un movimiento equivocado pudiera romper aquello tan frágil que estaba comenzando a surgir entre nosotros. Cerré los ojos durante un instante, intentando ordenar mis pensamientos. Luego volví a mirarlo. Entonces quizá no quiero pensarlo demasiado. Una sonrisa lenta apareció en sus labios. Yo tampoco. Y, de repente, el peso de tantos años de palabras no pronunciadas y de preguntas sin respuesta pareció desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el pasado ni en el futuro. Simplemente estaba allí, con él, viviendo aquel momento. Y quizá, por ahora, eso era suficiente. La noche nos envolvía en silencio, llena de posibilidades. Había algo casi irreal en estar allí, en un pequeño patio escondido de un hotel, tomando de la mano a un hombre que alguna vez pensé que solo sería un capítulo pasajero de mi vida. Pero ahora ya no estaba tan segura. Daniel no había soltado mi mano y yo tampoco me había apartado.
Nos quedamos allí, como si esperáramos que el mundo comprendiera lo que acababa de cambiar entre nosotros. Ven conmigo, dijo suavemente mientras inclinaba la cabeza hacia la entrada del hotel. Dudé. No porque desconfiara de él, sino porque todavía no estaba segura de mí misma. Tenía 55 años, no 25. Había pasado toda una vida tomando decisiones cuidadosas y siguiendo el camino que los demás esperaban de mí. Y, sin embargo, allí estaba, con mi mano entre las suyas, descubriendo que aquella decisión aparentemente impulsiva podía ser, de alguna manera, la correcta. Asentí. Me condujo al interior, pero no hacia el bullicioso vestíbulo. Bajamos por un pasillo más tranquilo hasta llegar a un salón con iluminación tenue y música de jazz sonando suavemente de fondo. Era un lugar mucho más íntimo. Nos acomodamos en un rincón tranquilo, mientras la calidez del lugar nos envolvía como un refugio. Un camarero se acercó y, antes de que siquiera pudiera pensar qué pedir, Daniel habló. 2 copas de vino tinto, por favor. Levanté una ceja. ¿Lo recuerdas? Él sonrió de lado. Como te dije, Elizabeth, recuerdo todo. Hubo algo en la manera en que pronunció mi nombre, lenta y deliberadamente, que volvió a provocarme un escalofrío. Llegó el vino y tomé un sorbo lentamente mientras lo observaba. Los años habían dejado sus huellas en los dos. Tenía algunas líneas alrededor de los ojos y un toque de gris en la barba, pero nada de eso lo hacía parecer mayor. Si acaso, le daba el aspecto de un hombre que había vivido, aprendido y crecido a través de sus experiencias. No sé qué hacer con todo esto, admití mientras hacía girar suavemente el vino en mi copa. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. ¿Y si no tuvieras que saberlo? ¿Y si, por una vez, simplemente dejáramos que las cosas sucedieran? Exhalé lentamente y dejé que sus palabras se asentaran en mi mente. Había pasado toda mi vida planeando, analizando y asegurándome de no entrar en situaciones inciertas. ¿Pero acaso no era esto lo que alguna vez había deseado? ¿La posibilidad de encontrar algo verdadero? Lo miré. Esta vez realmente lo miré. Al hombre que siempre había permanecido en algún rincón de mi mente. Aquel eterno, ¿qué habría pasado si?, que nunca me había atrevido a explorar. Creo, dije lentamente mientras dejaba mi copa sobre la mesa, que estoy cansada de preguntarme qué podría haber sido. Sus ojos adquirieron una expresión que no pude descifrar del todo. Yo también. El silencio se extendió entre nosotros, pero no resultó incómodo. Estaba lleno de algo más profundo, algo que ambos estábamos preparados para reconocer. Entonces volvió a tomar mi mano. No con urgencia ni de manera posesiva, sino con un contacto tranquilo y firme, como si quisiera recordarme que aquel momento era real. Que nosotros éramos reales. Apreté suavemente su mano mientras una sonrisa aparecía lentamente en mis labios. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Daniel soltó una pequeña carcajada y negó con la cabeza. ¿Ahora? Ahora te acompaño hasta tu coche como todo un caballero. Y después, si me lo permites, me gustaría invitarte a cenar mañana. Hizo una breve pausa. Una cena de verdad. Sin pasado, sin arrepentimientos. Solo tú y yo. Sentí una cálida emoción en el pecho. Eso suena como un comienzo. Daniel levantó mi mano y depositó un suave beso sobre mis nudillos. Entonces, empecemos. Y así, la historia que jamás pensé que escribiría, aquella que durante años había esperado sin siquiera saberlo, finalmente comenzó.